Hola, hola. Bien, esta va a ser nuestra clase número 3 de física. Vamos a ver algunos fenómenos que tienen que ver con la luz y también una parte de vectores. Ahí ustedes están viendo entonces, compartiendo pantalla. Primero vamos a revisar el PowerPoint de luz, luego la guía de luz, nos devolvemos al PowerPoint de vectores y algo de ejercicios de vectores. Ya ustedes tienen todo el material. Entonces, en cuanto a luz, vamos a ver algunas cosas importantes más que nada. Es mucha materia de luz, entonces tenemos que acotarnos y enfocarnos en la prueba PAES. Entonces, lo primero que vamos a ver es el índice de refracción de la luz, cómo se define este, cómo se descompone la luz, algo del radar y del rayo láser, y también la luz como una fuente de energía. Hay otras cosas más que vamos a ir viendo después de luz. Y también algo de vectores. ¿Sí? Lo que alcancemos de vectores, porque vector igual puede ser muy largo, o sea, vamos a ir cortando algunas cosas. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que definir en cuanto a la luz es el índice de refracción, ¿ya? Y este índice de refracción es un cociente, es una división que tenemos que hacer entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz viajando por un medio material, por ejemplo, por el agua o por el aire, ¿sí? Entonces dice aquí que cada medio posee un índice de refracción que corresponde a la división entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio en que se propaga. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se mueve más rápido la luz? En el vacío, que sería aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, y luego esa rapidez va bajando, dependiendo si el material es el aire, el agua, o puede ser algún otro material como el alcohol, ¿cierto? El vidrio, el diamante, va bajando. Dice, acá creo que hay que echarlo a andar. Ahí está, ¿ven? Se ve una línea amarilla, ¿cierto? Esa línea amarilla está simulando el tiempo que tarda la luz en ir de la Tierra a la Luna. Dice, la línea amarilla muestra el tiempo que tarda la luz en recorrer el espacio entre la Tierra y la Luna. ¿Cuánto es eso aproximadamente? 1,26 segundos. Así de rápida es la luz, ¿sí? Porque fíjense, pues son 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Entonces, uno con eso puede sacar la distancia que tenemos a ciertas estrellas, ciertos planetas, ciertas galaxias. Podemos sacar las distancias asumiendo ciertas cosas, sí, idealizando de alguna manera, ¿ya? Entonces, este índice, si se dan cuenta, siempre va a ser mayor o igual que 1. O sea, si la velocidad del medio, la velocidad de luz en el medio es igual a c, me quedaría c partido por c es igual a 1. Pero como esta velocidad de la luz en el medio va a ser menor que c, esta fracción, ¿cierto? Como resultado siempre va a dar un número mayor o igual que 1, ¿cierto? Por ejemplo, en el agua debe ser cerca de 1,33. ¿Ya? Aquí no se alcanza a ver lo de arriba, pero en vez de arreglarlo. Creo que se quedó corrido, pero lo arreglo al tiro. Es efecto de la refracción. Ahí sí. ¿Ya? Pero un poquito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la refracción? Estoy tratando de meter el botón para que... Ahí sí. Cuando hablamos de refracción, hablamos de que una onda atraviesa un medio. Por ejemplo, aquí yo tengo un láser que va del aire al agua, ¿cierto? Entonces, como el aire tiene un índice de refracción dado y la luz tiene otro índice de refracción dado, de alguna manera la luz cuando atraviesa del aire al agua frena, ¿cierto? Pasa como de 299.000 a cerca de 224.000, más o menos, ¿cierto? Entonces frena cuando cambia de medio. ¿Sí? Dice acá, si la luz pasa de un medio con menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción, la luz se desvía acercándose a la normal. Y eso es típico del comportamiento del aire al agua. O sea, apréndanse eso, de que cuando pasa del aire al agua, el rayo se acerca a la normal. Porque si se dan cuenta, si uno extendiera aquí, si yo lo extiendo el rayo que va desde que está en el aire, esa es la línea que debería seguir, pero que vemos que se acerca a la normal. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque de alguna manera frena, ¿cierto? Al encontrarse con este obstáculo, que es el agua, esta es la normal, esa va a ser la normal.
Así que el ángulo cambió. Si acá, por ejemplo, tenía un ángulo de 60 grados, pongamos que acá hay 60 grados, ese ángulo alfa disminuyó cuando pasó al otro medio. Entonces aquí va a haber un ángulo beta. ¿Ven? Si yo puedo decir que beta es menor que alfa. Se acercó a la normal. El rayo hizo esto, se acercó. ¿Ya? ¿Cuál es el índice de refracción del agua? Vamos a anotarlo acá, con otro color, espérame un poquito. El índice del aire es aproximadamente 1. Este es el N1. Y el índice del agua, aproximadamente 1,33. Más o menos. En realidad, el del aire debe ser algo así como 1,0003. Por ahí debe ser el del aire. Y el del agua es mayor. Entonces, por eso dice, si la luz pasa de un medio de menor índice de refracción a uno de mayor índice, se acerca a la normal. Ese caso tienen que aprendérselo, ¿ya? Del aire al agua, ¿ya? Ese caso tienen que aprendérselo, entonces después, si a ustedes le dicen, mm, tengo un medio que es, por ejemplo, 1,2 y pasa a 1,7. Es el mismo caso, ¿no? De menor a mayor se acerca a la normal, nada más. Porque no les van a preguntar la ley de Snell en el sentido de hacer el cálculo del seno, del coseno, qué sé yo. Bueno, el seno no. No van a preguntar eso, porque necesitan calculadora, a menos que sean ángulos muy exactos, así un caso muy especial, pero tienen que saberlo en términos cualitativos, ¿sabes? ¿Ya? Ahora, dice, si la luz pasa de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor, o sea, se aleja de la normal. Sería al revés, porque pasaría del agua al aire, se alejaría de la normal. Como en este caso, él va desde el agua al aire. ¿Sí? Ahí está el láser abajo, entonces se aleja de la normal. Y ojo que hay una parte que también se va a reflejar. Una parte del rayo se refracta. Refractar es cuando atraviesa el material, ¿cierto? Cambio de medio porque cambia su velocidad. Y la otra parte se refleja. ¿Sí? Entonces se reparte en dos, esa energía inicial se reparte en dos, entre lo que se refracta y lo que se refleja. ¿Sí? Así que tienen que aprenderse ese caso. Aire, agua, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Que se acerca a la normal. La ley de Snell es la explicación de eso. Dice que N1 por el seno de N1, o sea, de teta 1, perdón, N1 por el seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2. Y si yo tengo, por ejemplo, un rayo de luz que atraviesa el hielo, tiene 1,31 y tiene un ángulo de incidencia, y dice indicencia, pero es incidencia, perdón. Hay que arreglar eso. Déjenme arreglar. Este es incidencia. Incidencia, no indicencia, como indecente, como indecente. Me falta ortografía ahí en PowerPoint. ¿Qué lo habrá hecho? Y ahí sí. Entonces, esa es la fórmula de la ley de Snell. Recuerden que N1 es el ángulo en el medio 1 y teta 1 es el ángulo en el medio 1. Dice entonces que tiene un ángulo de incidencia de 60 grados respecto a lo normal y luego pasa a una masa de cristal, ¿cierto? Un pedazo de cristal que tiene un índice 1,6. ¿Cuál será el ángulo con el cual se refracta el rayo? Entonces sabemos que si pasa de menor a mayor índice de refracción, tiene que darme menos que 60 grados, ¿cierto? Porque se acerca a la normal, ¿sí? Es difícil que le pregunten algo así en la prueba, como el cálculo exacto. Yo hago el ejercicio, ¿cierto? Reemplazando, ahí reemplacé N1 seno de teta 1, N2 seno de teta 2, coloco, ¿cierto? 1,31 por el seno de 60, que va a ser raíz de 3 medios. El seno va a ser una función trigonométrica que el valor me da entre 0 y 1, si el ángulo es agudo, que van a ser todos estos casos, ¿cierto? Eh, entonces yo hago ese cálculo y luego aplico la función trigonométrica inversa y me da ¿cuánto? 45,23. ¿Ven? Entonces corroboré que tenía que acercarse a la normal. O sea, hizo esto, se acercó, no siguió derecho, ¿cierto? Se acercó a la normal. Entonces corroboramos lo que decíamos antes, haciendo el cálculo de que si pasa de un índice menor a uno mayor, ¿cierto? En este caso 1,31 a 1,6, se acercó a la normal, ¿ya? Se acercó
a la normal. La normal es una línea imaginaria que uno define, va a ser perpendicular a la interfaz de las dos superficies. ¿Sí? Acá tengo hielo y cristal, entonces la interfaz, esa es una separación de los dos materiales y la normal es perpendicular a esa interfaz. ¿Ya? Avancemos. Así que el rayo se acerca a la normal. Otro ejemplo, la misma historia. Dice, un rayo de luz pasa de un material de índice de refracción 1,4 con un ángulo de, aquí incidencia de nuevo. Déjenme cambiarlo al tiro, si no. Inci- Incidencia. Ya. Que a veces hay palabras raras y el corrector las hace y corrige esos errores que no son errores. Entonces dice que pasa de un índice de refracción de 1,4 con un ángulo de incidencia de 30 grados respecto a la normal y a uno de índice de refracción 1,3. Entonces pasó de mayor a menor. ¿Qué deberíamos esperar? Que ese ángulo de 30 aumente. ¿Sí? ¿Con el cual ángulo se refleja? ¿Sí? Entonces de 30 debería aumentar el ángulo, siempre respecto a la normal, no el otro que es el complementario. Hago el cálculo, reemplazo el seno de 30 me dio 0,5, paso dividiendo en 1,3, aplico la función trigonométrica inversa y me dio 32,55. Entonces, comprobé que el ángulo aumentó en 2 grados, 55, 2,55 grados. En eso aumentó el ángulo. ¿Por qué pasó eso? Porque tienen índices diferentes. ¿Cierto? Entonces, de alguna manera aceleró la luz. ¿Cierto? Aceleró, porque aumentó su rapidez. ¿Sí? Porque si acá tiene mayor índice de refracción, significa que es más lenta la luz en ese lado. ¿Cierto? Entonces hay preguntas hasta ahí. ¿No hay preguntas? No, no, profe. Ya, una cosita. Ya, esta parte de trigonometría les decía que no se las van a preguntar en la prueba, así como el cálculo, porque ustedes no tienen una calculadora en la prueba PAE de física, donde haga el cálculo inverso para calcular el ángulo, ¿cierto? La función trigonométrica inversa. Se aleja de la normal entonces. Ahora, ¿cuándo hay reflexión total? Ya esto es muy importante porque en la prueba PAES hay aplicaciones a la fibra óptica. Entonces, la fibra óptica utiliza este fenómeno de la refracción total. Lo que sucede es que la ecuación que vimos antes, la ecuación de Snell, tiene ciertos límites. Por ejemplo, como tiene aquí aquí, acá está, ¿ven? N1 seno de teta 1, N2 seno de teta 2. ¿Qué es lo que sucede? De que el seno vale 1 cuando el ángulo es 90 grados. Entonces, en esos casos de 90 grados va a ser un caso límite, donde el rayo no atraviesa hacia el otro medio, sino que se va por la interfaz. ¿Sí? Ese es un ángulo límite. Avancemos. Por ejemplo, acá pues, dice emergente rasante. Va de N2 a N1, ¿cierto? Entonces, el rayo no atraviesa hacia el medio 2, se va por la rasante, ¿sí? Por la interfaz. ¿Ya? Dice, este fenómeno ocurre solo si N2 es mayor que N1, ¿ya? Pero para un cierto valor. Dice, si el ángulo de incidencia llega a un valor límite, se produce una refracción rasante. O sea, no atraviesa hacia el otro medio, solamente queda atrapado ahí en este medio N2, ¿cierto? Dice, si el ángulo de incidencia es mayor que el valor límite, el rayo no se refracta, sino que se refleja. La superficie actúa como un espejo plano, ¿sí? Eso se llama reflexión total. ¿Y dónde se utiliza eso? En la fibra óptica. Como ven acá ustedes, el rayo se refleja totalmente, no atraviesa al aire. Eso es para un cierto ángulo. Aquí siempre se está manteniendo en el medio. Hay una reflexión interna total. Eso es lo que ocurre en la fibra óptica. La fibra óptica, como tiene un núcleo y después tiene otro material, un N1 y un N2 que lo rodea, va a pasar eso. Entonces es una aplicación directa que ustedes tienen que conocer de la reflexión interna total. Por eso la fibra óptica tiene ciertas ventajas respecto a otros tipos de transmisión de información. ¿Ya? Así que eso es una aplicación directa de la reflexión total a la fibra óptica, que entra en la prueba.
Dice, al pasar un rayo de luz de un medio de menor densidad a otro de mayor densidad, el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia y viceversa. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos algo así como un aceite y tenemos aire. Entonces, cuando la luz entra a la botella, va a cambiar el ángulo, ¿cierto? Entonces, aquí afuera tiene un cierto ángulo alfa, entra al aceite, por decirlo así. No, no sabemos qué hay adentro, pero supongamos que hay aceite. Dice que es a mayor densidad. Entonces cambia su ángulo, pero cuando sale después, sale con el mismo ángulo inicial, porque volvió al mismo medio que el medio que es el aire, ¿cierto? En estricto rigor, acá hay otros cambios intermedios que no se notan, porque pasa del aire al vidrio, ¿no? Después del vidrio pasó al aceite y nuevamente pasó al vidrio y después al aire, ¿no? O sea, hay un cambio intermedio ahí que uno no lo nota porque como es tan delgadito el vidrio no se nota, pero en estricto rigor hay varios cambios ahí, ¿no? Del aire al vidrio, vidrio a aceite, aceite, vidrio y después del vidrio al aire, ¿no? Pero uno va a omitir esos dos casos que cuando atraviesa el vidrio, ¿cierto? O si fuera un plástico, pero en estricto rigor es lo que pasa, ¿cierto? Porque tenemos un cambio de medio, ¿cierto? Un cambio de medio. Ah, si tienen preguntas me pueden hacer el mismo, me interrumpen nomás. Bueno, ahí tiene algunos ejemplos de cristales. Entonces, si le preguntan por qué una persona observa este lápiz quebrado, nosotros vemos el lápiz quebrado porque el índice de refracción del aire es distinto del índice de refracción del agua. Por eso lo vemos quebrado el lápiz. ¿Sí? ¿Has visto esos chistes que hacen los físicos, que sale una persona y la piscina y la cabeza se le ve salida del cuerpo, sale corrido? Es por la refracción. Entonces se da eso. Podemos ver una persona con la cabeza por otro lado y el cuerpo corrido como descabezado porque sucede eso, por los índices de refracción. Y el agua, si le vamos agregando distintas cosas, por ejemplo, sal u otros materiales, para que cambie su densidad, va a cambiar también su índice de refracción. Uno puede hacer un experimento. ¿Qué sucede en cuanto a la luz? Si tenemos fenómenos donde hay cambio de temperatura, esto es típico del desierto o, por ejemplo, cuando hay carreteras muy calientes, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Dice, la refracción atmosférica produce los espejismos. Cuando hace mucho calor, la rapidez de la luz en la superficie de la Tierra es diferente a la que existe en las capas más frías. Esto hace que la luz se curve, produciendo en el suelo una imagen invertida del objeto. ¿Eh? Entonces, al final es como una especie de espejo que es lo que hace. ¿Eh? Entonces, un espejismo. ¿Y eso por qué? Porque tenemos diferentes temperaturas de- del aire. ¿Sí? Con el sonido pasa algo similar, que hay un cambio en la densidad del medio. Entonces el sonido se propaga a distintas rapideces dependiendo de cuán cercano estemos al suelo caliente. ¿Cierto? Entonces, no creo que le pregunten eso porque es muy específico, pero sí tenemos que saber que hay un efecto, que se produce algo, ¿ya? Algo anormal, ¿cierto? Algo anormal que veamos un, un espejismo, tiene que estar ahí como que se note que hay cierta temperatura, tiene que estar elevado. Ahora, la luz blanca, esta luz blanca pensemos que es la luz que viene, por ejemplo, del sol. Cuando tenemos luz blanca, hablamos de luz que está en múltiples frecuencias, en múltiples longitudes de onda, como luz desordenada se puede hacer así. ¿Sí? Hay de todas longitudes de onda. ¿Sí? Esa combinación de longitudes de onda hace que tengamos luz blanca, a todos los colores juntos. Y de los personajes que se dieron cuenta de esto fue Newton. A través de un cristal, que a través de un cristal se puede descomponer la luz blanca en todo el espectro visible, como vemos ahí, desde el rojo, pasando por el amarillo, hasta el violeta, ¿no? Dice, un medio o cuerpo transparente, entonces, determinado, posee un índice de refracción particular para cada una de las luces de color. ¿Sí? Entonces, al atravesar la luz blanca, que puede ser la luz del sol o luz artificial, que atraviesa un prisma, produce que se descomponga la luz, ¿sí? Se desarme. ¿Sí? Como la carátula de Pink Floyd, es lo mismo, el fenómeno es la dispersión. ¿Sí? Cuando hay absorción de la luz, nosotros vamos a tener que la luz va a interactuar con un objeto. Dice,
Al ser iluminados los objetos, los cuerpos, ¿cierto? Estos reflejan algunas longitudes de onda y absorben otras, lo cual hace que percibamos los colores. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una polera blanca, ¿qué es lo que va a suceder con esa polera blanca? Que la polera blanca va a reflejar todas las longitudes de onda. O sea, lo puede ver usted en términos de longitudes de onda o en términos de frecuencia. Pero cuando hablamos de colores preferimos hablar de longitudes de onda. ¿Sí? Pero sabemos que si va a la velocidad de la luz, por la longitud de onda puedo sacar la frecuencia. Entonces puede pensarlo como el término de longitud de onda o de frecuencia. Miremos acá esta superficie blanca. Pensemos que esto es, no sé, una polera blanca. Entonces, si yo me pongo una polera blanca, los rayos de luz del sol se van a reflejar todos, ¿cierto? Por eso es más fresquito andar con una polera blanca debajo de un sol que está fuerte, ¿no? Porque va a reflejar todas las longitudes de onda. En cambio, este cuerpo que se ve ahí como negro, ¿cierto? Va a absorber todas, ¿sí? Entonces, el blanco refleja todas y el negro absorbe todas. Y si el cuerpo, ¿cierto? Uno lo ve rojo, es porque refleja el rojo solamente. Y todos los demás absorben los demás colores, ¿cierto? Las otras longitudes de onda. ¿Qué sucede si se ve verde? Es porque refleja el verde. ¿Sí? Y esta absorción que va a producir, nosotros sabemos que produce un aumento de temperatura. Por eso el negro, no conviene mucho vestirse de negro cuando vemos un día caluroso, ¿cierto? Con mucho sol, está muy despejado, porque se nos va a calentar la polera, ¿cierto? Y también nuestro cuerpo, ¿ya? También hay gente que es un poco mística, que dice que no hay que andar de negro porque absorbe como todas las malas energías de las personas. Y quizás puede ser que sí, pues no sé, pues sí. La física llega hasta cierto punto donde después hay que darle paso quizás a lo místico, a lo espiritual, pues, son cosas que no sabemos. Entonces, puede ser que en realidad sí, puede ser que el negro absorba ciertas energías que emiten las personas, no lo sé, no lo puedo negar ni desde la ciencia ni desde la teología. No se sabe, no se sabe, puede ser que sí algunas personas emitan ondas negativas y eso se absorba en alguna ropa, no lo sé, puede ser que sí, ¿no? Son cosas más místicas. Pero tenemos que saber entonces que el negro no es un color, sino que es la ausencia de él, absorbe todas estas longitudes de onda. ¿Y qué pasaría entonces si yo tengo una luz de un solo color, por ejemplo, una luz roja, como esta que colocan acá los kinesiólogos? Una vez yo soy kinesiólogo, me colocó una luz roja acá y yo tengo una polera verde. Entonces, imagínense, tengo una polera que cuando la ilumino con luz blanca se ve verde, como esta. ¿Cierto? Esta es una polera verde, porque la ilumino con la luz blanca, se refleja el verde. Si esta misma camisa verde, yo la ilumino con una luz de tipo rojo, ¿cierto? Con un rojo. ¿De qué color se va a ver la camisa? ¿Qué creen ustedes? ¿No han hecho ese experimento? ¿No? Bueno, esto después tiene aplicaciones. Tiene, tiene, tiene distintas aplicaciones, por ejemplo, cuando nosotros vemos en un lugar así como donde hacen operaciones los médicos, ¿no? Quirófanos, ¿cierto? Hay partes que no usan el blanco, sino que usan colores como menos celestes, ¿cierto? Eso es porque también tiene que ver con el efecto de la sangre, con el color de la sangre. Hay colores que permiten ver mejor que otros. Entonces, si yo tuviera una polera de color verde, este verde entre comillas verde, porque si lo ilumino con blanco, una luz blanca, ¿cierto? Se ve verde, pero no es que sea algo intrínseco del objeto, que sea color verde, ¿sí? No es verde, sino que depende con la luz que yo lo ilumine. Entonces, si lo ilumino con una luz roja, como esta luz de los kinesiólogos, ¿cierto? Lo que va a pasar es que se ve negro, ¿cierto? Porque va a reflejar la luz roja. Perdón, va a absorber la luz roja. Y como no tiene verde, no va a reflejar nada, ¿cierto? Entonces, acá se ve que este objeto que se ve verde absorbe el rojo. Entonces, si lo ilumino con rojo, va a absorber el rojo y no va a reflejar ninguna. Entonces, se va a ver como el negro. ¿Se dan cuenta? Que sería como el mismo efecto que sucede en esta camisa negra. ¿Sí o no? ¿Tienes preguntas hasta ahí o no? ¿Comentarios? Tengo la camisa negra, como decía el... Me encanta eso, Juan.
Tengo la cámara. Profe, por ahora. Ya, gracias. ¿Qué pasa con la difracción? La absorción de la luz, al igual que la reflexión y la refracción, son fenómenos ondulatorios que también pueden darse de alguna manera en el sonido, pero la prueba va a estar enfocada más que nada a ondas electromagnéticas, por si acaso. En cuanto a la difracción, es un fenómeno que se da tanto en sonido como en luz. ¿Ya? Entonces, en realidad, con cualquier tipo de onda va a pasar eso. La difracción es cuando la onda va a rodear el objeto con el cual se encuentra, ¿cierto? Va a rodear el obstáculo que esté ahí, ¿cierto? Dice acá, ocurre cuando la onda luminosa es desviada por efecto de un obstáculo que se encuentra en su trayectoria. Entonces, por ejemplo, si esto fuera una rendija, esto, ¿cierto? Ilumino, la luz va a pasar por la rendija y después se va a expandir, como de manera desordenada, ¿sí? Entonces, ya sea luz o sea sonido, va a ocurrir este fenómeno de difracción de rodear el objeto. Por eso yo te comentaba de otro curso de que si yo tengo una luz que está encima de la mesa, ¿por qué se ve iluminado debajo de la mesa? Se ve debajo de la mesa iluminado, no mucho sí, pero se ve iluminado porque la luz va a rodear el objeto. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué sucede en cuanto al sonido? Va a pasar lo mismo. El sonido se va a escapar por las rendijas, ¿cierto? Debajo de la puerta, y después se va a expandir cuando atraviese esa rendija, ¿sí? Eso es más que nada lo que le pueden preguntar a un estudiante de primero medio, una cosa así, ¿ya? Pero la difracción hay que tener presente que ocurre tanto en luz como en sonido y en otras ondas también, ¿cierto? ¿Sí? Aquí se ve que se está iluminando esta, ¿cómo se llama esto? Hoja de afeitar, ¿cierto? Vamos a ver que rodea, uno puede rodear este objeto a través de la luz, ¿cierto? Con la luz va a ver que abajo igual se ve. Difracción, ¿ya? No es lo mismo que dispersión, ¿te parece? ¿Qué otro fenómeno ondulatorio hay que estudiar? La interferencia. La interferencia es cuando las ondas interactúan entre sí. Hay interacción de ondas. Esa es la interferencia. Y puede ser constructiva o destructiva. Dice acá que la luz que atraviesa dos ranuras muy próximas entre sí se difracta. La pantalla se ilumina donde las ondas luminosas llegan en fase y se ve oscura donde las ondas llegan fuera de fase. ¿Sí? Hay una interferencia constructiva y destructiva, ¿cierto? Cuando llegan en fase es porque están de alguna forma con un ángulo igual. Cuando están en desfase o fuera de fase, están corridas, ¿sí? Y cuando están corridas, hay anulación. Se, se, se suman y se restan. Entonces, cuando se ve luminosa es porque se suman, y cuando están en desfase se restan, ¿cierto? Depende de cuánto estén en desfasadas, cuánto se va a restar, ¿cierto? Eso es lo que va a suceder. Ahora, en cuanto al láser, el láser es un tipo de luz especial, ¿no? De manera artificial. O sea, si nosotros vemos la naturaleza, no hay láser por ahí. Entonces, es una luz que es de tipo artificial, que es construida por el ser humano y tiene ciertas características. La primera característica es que es monocromático, ¿ya? Puede ser monocromático. O sea, uno genera luz de un solo color. Eso significa que tiene un solo color o una sola longitud de onda, o también una sola frecuencia, que es como lo mismo. Ejemplo, un puntero láser rojo emite solo luz roja, mientras que una linterna emite una mezcla de colores, como blanco, que es la suma de varios colores. Entonces sabemos que se, se desarma. Y la importancia de esto es que permite una amplia precisión en aplicaciones como espectroscopía o comunicaciones ópticas. Espectroscopía es una disciplina dentro de la física que estudia los estos espectros de frecuencia. Se ocupa también en astrofísica, en parte de física experimental, mucho la espectroscopía, ¿sí? Todo un área de la física experimental. Que sea colimado o colimatado también le llaman, dice que los rayos de luz van paralelos entre sí, es decir, no se dispersan apenas con la distancia, o sea, no queda así en forma de cono. Un láser entonces puede apuntar a un punto lejano sin que el haz se abra demasiado. Esto es como forma cilíndrica. ¿Se fijan? El láser tiene forma como de un cilindro. Si yo tengo una pieza con humo, ¿cierto? Voy a ver el láser, se ve el rayito, ¿cierto?
Entonces dice, un láser puede apuntar a un punto lejano sin que la se abra demasiado, a diferencia de una linterna cuyo haz se dispersa bastante, como un cono, ¿no? La importancia es esto permite usarlo para medir distancias, cortar materiales o apuntar con gran precisión. ¿Sí? Uno puede usar el láser también para alinear, o sea, a veces para alinear motores con otra máquina. Va a ser muy importante el láser porque me permite después conectar ese instrumento o aparato a un computador, pues entonces yo veo bien si está alineado o no. También medir distancia, muchas cosas, cortar materiales, tiene innumerables usos el láser. Después tenemos una clase especialmente de eso, donde vamos a ver los usos que tiene el láser en la salud y también en la empresa. Dice, coherente. Significa que las ondas de luz están en fase entre sí, es decir, sus picos y valles están alineados. Eso permite que no haya anulación entre sí, como la que había antes la interferencia, ¿no? Dice, por ejemplo, si comparas con una fuente de luz normal, como el sol o una lámpara, tus ondas son como un caos, ¿cierto? Pero en un láser todas las ondas se mueven ordenadas como soldados marchando, ¿ya? Están en paz. ¿Y qué importancia tiene esto? La coherencia es clave en aplicaciones como la holografía, interferometría y telecomunicaciones ópticas. Son aplicaciones ya a la ingeniería electrónica. ¿Sí? Aquí puse algunos dibujos, monocromática, entonces recuerden que mono es uno, cromático es de color, así que producen un solo color. Por ejemplo, rojo o verde, típico. Coherente, entonces, que van de esta manera los rayos láser. O sea, me decía antes que están paralelos entre sí, ¿o no? No se dispersan apenas con la distancia. O sea, el rayo tiene como una forma cilíndrica, ese haz de luz. Y coherente, entonces, bueno, eso era, pero ese era colimatado o colimado. Y coherente es que están en fase, es que están cambiados el orden, ¿ya? Puede ser colimado entonces, o colimatado también le llaman, depende del libro. Entonces, en la luz coherente dice que la luz blanca es incoherente. ¿En qué sentido? Tiene muchas frecuencias que están fuera de fase. Esta es como una luz que no llega del sol, toda desordenada. Y dice que la luz de una sola fase también puede estar fuera de fase, perdón, de frecuencia. Una sola frecuencia también puede estar fuera de fase. La luz blanca, ¿cómo es entonces? Con distintas frecuencias, fuera de fase, es luz desordenada. La luz blanca en sí es luz desordenada, porque es lo que produce el sol, pues el sol que produce ondas desordenadas en todas las frecuencias eh, y en todas las fases, no en todas las fases, pero en fases distintas. ¿Ya? Entonces, aunque tengamos igual frecuencia, puede estar en desfase. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. En cambio, el láser, que dice que la luz coherente o láser tiene todas las ondas de igual frecuencia y en fase, ¿ven? Ordenadita la luz. O sea, láser entre sí es como en forma sencilla es luz ordenada, luz ordenada. Láser entonces es un acrónimo de Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, ¿eh? Que traducido significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. O sea, luz ordenada tanto en frecuencia como en fase. Y después, bueno, esto tiene aplicaciones tecnológicas, ustedes conocen todas las aplicaciones tecnológicas que podemos tener con el láser, desde cortar chip, operarse con láser, las cataratas, por ejemplo, escanear ciertos objetos con láser y otras cosas más, ¿ya? Eso lo podemos profundizar otro día. Luz colimatada o colimada, dice si todos los rayos de luz son perfectamente paralelos entre sí. Aquí hay un ejemplo de un monocromador, ¿ya? El, el, el monocromador de tipo Cerny-Turner lo que hace es que toma la luz blanca y empieza a descomponerla. Entonces, por ejemplo, por aquí, al descomponerla, logra hacer que salga solo luz de tipo verde, ¿eh? Esa G debe ser de green, me imagino. Puede ser que sea aquí, no, no estoy seguro, pero parece que son puntos nomás, pero quizás coincide con el color verde, ¿no? Y entonces tiene ranura en A, entra la luz blanca y se empieza a reflejar, dice ranura de entrada B, pasa al espejo colimador en C, prisma D, espejo E, y después ranura sale por F, y sale de un solo color, porque la otra lo que hace es restringirla, que no salgan, ¿cierto? La soporta ahí de otro color, ¿ya? Eso es lo que hace entonces un monocromador, pues convierte luz blanca en luz de un solo color, ¿ya?
que es lo que nosotros le pedimos al láser, porque sea un solo color. Uno cuando compra un láser, por ejemplo, puede comprar un láser de 600 nanómetros, de una sola longitud de onda. Aquí hay un ejemplo de Denre del 2010, dice, un haz de luz monocromática se mueve en el aire con rapidez V1. Este haz, al incidir sobre una de las caras de un bloque de vidrio, forma con la normal un ángulo de incidencia de 30 grados. Al reflejarse en el vidrio, el haz normal, el haz forma con la normal un ángulo de. Entonces, aquí lo que tengo que acordarme era el caso anterior que vimos, que era del agua, del aire al agua, ¿cierto? Acá es parecido. Acá es parecido porque el aire se mantiene como aire y el bloque de vidrio hace como de agua, ¿o no? Tiene otro índice de refracción que el agua, pero hace como de agua. Y dice que forma con la normal un ángulo de incidencia de 30 grados. Entonces, dice, al reflejarse en el vidrio, el haz forma con la normal un ángulo de. Ya, hay que tener cuidado acá porque dice, al reflejarse en el vidrio, el haz forma con la normal un ángulo de. Entonces, no está preguntando si se refracta, sino si se refleja, ¿cierto? Y por la ley de reflexión debería ser entonces igual a 30. Aquí debería ser, yo creo que la letra E, igual a 30 y la rapidez la misma, porque no cambia de medio. ¿Sí? Debe ser como eso, yo creo. Sí, era la E, ¿ves? Igual a 30 y su rapidez V1, porque se mantiene en el aire, ¿cierto? Hace esto, se refleja con el mismo ángulo de 30 y la velocidad no cambió, que se va a mantener en el aire, ¿cierto? No se está refractando. Esta MC era de módulo común, pues en su tiempo cuando era PSU, este era el módulo común, era un poco más sencillo. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta, no? De que no atraviesan realmente no atraviesan a otro medio, sino que se refleja. ¿Ya? ¿No hay pregunta? ¿No? Ya. Entonces, en cuanto a la luz, es una onda de tipo electromagnética. Arreglemos esto. No sé quién hizo este PowerPoint. Yo lo hice. Electromagnética. Es una onda electromagnética, ¿no es cierto? Y tiene ciertas propiedades. Propiedades, por ejemplo, de, de reflexión, de refracción, difracción, dispersión también, interferencia. Son importantes estos fenómenos ondulatorios que se dan en la luz, ¿cierto? Está la ley de Snell y el índice. En cuanto al comportamiento de la luz, nosotros vamos a decir que se comporta como onda y como partícula. O sea, son dos modelos de la luz. Algunos le llaman teoría de la luz. Y si le preguntan, estos dos modelos o teoría de la luz son complementarios, ¿ya? No contradictorios, porque eso lo han preguntado, hace mucho tiempo lo preguntaron, y uno tenía que responder que eran modelos o teorías complementarias de la luz. Por eso se habla de la naturaleza dual de la luz. Bajo ciertas condiciones, la luz se comporta de una forma, como onda, y en otras condiciones se comporta como partícula. ¿Ya? ¿Y qué tipos de fuentes tenemos de luz? Naturales, como el sol, como un incendio, ¿cierto? Natural que se ve ahí en el bosque, por ejemplo, produce luz, ¿cierto? Y fuentes artificiales son las que ya son creadas por el ser humano, como una linterna, como una ampolleta LED, ¿cierto? Son fuentes artificiales, como un láser también. ¿Sí? Entonces, tiene esos dos tipos de fuentes de luz. ¿Sí? Hay preguntas hasta ahí. Esta es la primera parte de luz. No quise hacer el PowerPoint tan largo, porque vamos a ir agregando cosas, ya que uno, si se da cuenta, es bastante materia respecto a luz. Después está el espectro electromagnético, entonces hay que ir con calma. ¿Ya? Veamos la guía de luz, a ver si alcanzamos a ver vectores. Vamos a hacer algunas nomás de luz. ¿Sí? También tenemos que ver un poco de vectores. Ya. Dice aquí, esta es la guía de luz uno. Ondas luz uno. Dice, las ondas que llegan a la antena de un televisor funcionando y las que salen de su pantalla son, ya, hay que marcar las verdaderas o correctas. Entonces, las que llegan al televisor, a la antena, van a ser de la misma naturaleza que las que salen.
¿sí? O sea, son electromagnéticas. Cuando me hablan de naturaleza, me está diciendo si son electromagnéticas o mecánicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las mecánicas son aquellas que necesitan un medio material para propagarse? En cambio, las electromagnéticas puede que se propaguen en el vacío o en un medio. Entonces, las que llegan al televisor son electromagnéticas en un cierto rango de frecuencia y las que salen son en otro en rango de frecuencia, pero son visibles, ¿cierto? Pero son de la misma naturaleza en el sentido de que son electromagnéticas, son electromagnéticas. Ahora, esta pregunta, como es antigua, me la podrían ahora modificar un poco, me pueden decir las ondas que entran al celular, ¿cierto? Comparadas con las que salen de la pantalla del celular, ¿cómo son? Son de la misma naturaleza. Entran ondas electromagnéticas, salen ondas electromagnéticas. Dice, difieren principalmente en cuanto a frecuencia, longitud de onda, verdadero. ¿Cierto? ¿Tienen la misma rapidez? Mm, más o menos sí, sí, porque al final es la luz en el aire, ¿cierto? Casi la misma en realidad, verdadero. Y que todas son verdaderas. Esto es una pregunta de EMRE. Si ustedes ven un modelo antiguo, se dan cuenta que era lo que preguntaba antes el DEMRE en la PSU, que igual eso sigue siendo válido, sí, no ha cambiado eso. Sí, a la prueba le cambiaron más que nada el nombre y le agregaron, sacaron cosas, pero sigue siendo el grueso de la antigua PSU, sigue siendo válido. Preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta, la número 2, es súper vieja, pero volvió a aparecer el año antepasado, porque el año pasado yo revisé un ensayo y aparecía una pregunta muy parecida. Dice, la figura representa una película de aire de caras paralelas entre dos vidrios de igual índice. Los índices de refracción para los medios anteriores son el aire 1 y el vidrio 1,5. Aquí me están dando el aire. En estricto rigor no es 1, es 1,0003. ¿Cierto? Y el vidrio 1,5. Un rayo de luz monocromática, o sea, de un color, como un láser, va del vidrio al aire y luego pasa nuevamente al vidrio, ¿sí? Porque dice que entre medio, ¿qué hay? Hay aire. Dice, la figura representa una película de aire de caras paralelas entre dos vidrios de igual índice, ¿cierto? Como que está atrapado el aire entre medio, como típico de esas ventanas con dos vidrios, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué le pasa al rayo? ¿Qué le pasa al rayo? Nosotros sabemos que en este caso, bueno, si se dan cuenta, dice, ¿cuál de los diagramas anteriores podrían corresponder a la trayectoria del rayo de luz que viaja por los medios descritos? ¿Eh? Entonces tiene vidrio, vidrio, y entre medio tiene el aire atrapado, ¿cierto? Si yo pongo el rayo en 90 grados, lo que va a pasar con eso es que se devuelve por ahí mismo. O sea, si se reflejara, se devuelve por ahí mismo. En este caso va a atravesar. Hay una parte que se devuelve obviamente por ahí mismo, pero la mayor parte va a atravesar el vidrio al aire, después el vidrio nuevo, pero se mantiene en el mismo ángulo, ¿sí? Se mantiene en el mismo ángulo. Entonces, eso podría pasar, las dos podría pasar, ¿sí? Entonces ya sabemos que puede ser la alternativa B, solo dos, puede ser la alternativa D, uno y dos, o puede ser la alternativa E, dos y tres, ¿sí? Porque el 2 puede darse, ¿sí? Puede darse que siga derecho, no cambie el ángulo. Entonces la pelea está entre el uno y el tres. ¿Por qué? Porque no pueden ser verdaderas las dos al mismo tiempo, ¿cierto? No puede ser verdadera la uno ni la 3 al mismo tiempo, ¿sí? Por lo tanto, si se dan cuenta, no queda más posibilidad que sea la E, ¿sí o no? Por la naturaleza de la alternativa, como está estructurada la alternativa, como no puede ser verdadera la uno y la 3 al mismo tiempo, ¿cierto? Porque si está la uno 2 3 podría ser esa, pero no está la uno 2 3. Está la 2 con la uno, está la 2 con la tres, entonces podría ser la B, solo 2, podría ser la D, uno 2 y podría ser la E. Entonces, al final la pelea va a estar entre la D y la E, ¿cierto? Tengo que fijarme si es la D o la E, pero no puede ser la uno y la 3 al mismo tiempo. Eso es lo que estoy diciendo. Son incompatibles.
¿Por qué? Porque en la uno el rayo se acerca a la normal y después se aleja de la normal. En cambio acá, en la 3 el rayo pasa del vidrio al aire, se aleja de la normal y después cuando sale al vidrio se acerca a la normal. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la alternativa correcta. Va a ser 2 y 3. Sí, y creo que sí. ¿Y eso por qué pasa? Porque nosotros colocamos los números ahí, ponemos acá el aire tiene índice 1 y acá tiene 1,5, acá tiene 1,5. Nosotros vemos que este caso es parecido al caso del agua con el aire, ¿no? Entonces, si pongamos que en vez de vidrio tenemos, para compararlo, ¿no? Comparamos con el caso de aire, agua, que ya lo sabemos, es el que uno se aprende. Uno se aprende ese caso, entonces si yo tengo este ángulo ahí, cuando pasa al otro medio, voy a hacerlo un poco más exagerado para que se entienda. Cuando pasa al otro medio, se acerca a la normal, ¿sí? Se acerca a la normal. Y eso es lo que está pasando acá, ¿se dan cuenta? Si alargo un poquito, me doy cuenta que el rayo se acerca a la normal cuando pasa del aire al vidrio, que es el mismo caso del aire-agua, solamente que los números están un poco cambiados, porque en el agua el n va a ser como 1,33, ¿cierto? Aquí es 1,5, pero es un caso similar del mismo tipo, ¿no? ¿Se entiende esa parte? Así que esta es la correcta junto con la 2. Así que eso hay que tenerlo claro. La uno no puede darse por los índices, ¿cierto? Si coloco acá n igual a 1, n igual a 1,5 y acá también n igual a 1,5, no puede ser que pase de un índice menor a mayor, o sea, se aleje, no, porque ese caso tiene que hacer caso normal, ya lo sabemos, porque aprendimos el caso de aire-agua. ¿Sí? No hay duda hasta ahí, ¿o no? ¿Se entiende que me aprendí ese caso y puedo sacar cosas de eso? Esa es la idea, porque uno se aprende ciertos ejemplos en alguna disciplina y lo saca así, por analogía, por similaridad. Pasemos al otro, porque tenemos clase hasta empezamos a las 8, ¿cierto? Ah, sí, pues tenemos hasta las 9:30. Dice, desde el aire, un haz de luz monocromático, o sea, un color, los rayos paralelos, incide con un ángulo de 40 sobre una superficie pulida de vidrio. Acerca de los rayos refractados, se afirma que son paralelos entre sí, todos tienen un ángulo de refracción de 40, todos tienen un ángulo de refracción mayor que 40, son correctas. ¿Ya? Desde la A hasta la E, no hay una alternativa que diga 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, eso tengo que tenerlo presente cuando resuelva el problema. ¿Ya? Dice que va desde el aire, dice, desde el aire, ese haz, constituido por rayos paralelos, incide con un ángulo de 40 sobre una superficie pulida de vidrio. ¿Sí? Como es pulida, yo sé que al ser pulida, los rayos que se refractan y que se reflejan también tienen que ser paralelos. ¿Sí? Así que los rayos refractados tienen que ser paralelos, así que es verdadero. ¿Ya? Pero dice, todos tienen un ángulo de refracción igual a 40, eso es falso, porque tiene que cambiar. Tiene que cambiar cuando cambia de medio, lo que está pasando es que es así. Tengo aire y tengo vidrio, yo tengo mi normal. Sabemos que el rayo, cuando pasa de este medio al otro, se acerca a la normal, tiene mayor densidad, ¿cierto? Dice que incide con un ángulo de 40 grados. Este es 40. Ese es el que incide. Entonces, cuando se refracta, no puede tener igual a 40 grados. ¿Sí? El que se refleja, la parte que se refleja, si hubiera algo que se refleja, ese que se refleja, ese sí que tiene ángulo de 40. Por eso no puede ser igual a 40. Tiene que cambiar el ángulo. Y este ángulo alfa que queda acá tiene que ser
menor que 40 grados. Y acá dice mayor, por tanto falso. Así que sería solamente la A. ¿Ven? O sea, hay varios problemas que podemos hacer con la misma materia, ¿ya? Con los mismos conceptos, ¿no? Se lo pueden preguntar de varias maneras. Ni siquiera aquí le dan los índices, ¿se dan cuenta? No le dan los índices. Pero sí lo que yo sé es que el vidrio lo puedo hacer como similar al agua, ¿cierto? El aire al vidrio se acerca a lo normal, parecido. No tienen igual índice de refracción con el agua, pero puedo hacer esa similitud. Es como que fuera agua, entonces va más lento el rayo de luz en el vidrio que en el aire, ¿cierto? Aunque no me den el valor específico del índice de refracción. Sé que puedo abordar estos problemas con esa similaridad, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Idea? ¿No? No, Eso es lo que van a preguntar en luz. Eso está en el temario, ustedes pueden ir revisando lo que yo les digo, que van a preguntar estos fenómenos ondulatorios. Ya, esto ya se los dije. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Dice, si un objeto de color verde es iluminado con luz de color rojo, se verá negro porque refleja solo la luz verde y absorbe todo el otro color. Verde porque es el color del objeto. Morado porque el objeto refleja una mezcla de rojo y verde. Rojo porque todos los cuerpos reflejan la luz que les llega. Blanco porque absorbe solo la luz verde y refleja todos los demás colores. ¿Cuál sería la alternativa ahí? ¿Qué dice el público? A ver si se acuerdan. ¿Mm? Porque el objeto verde es verde entre comillas. Cuando yo lo ilumino con luz blanca se ve verde. Pero no es que sea verde, ¿cierto? Si yo lo ilumino con luz roja, quiere decir que va a absorber el rojo y va a reflejar lo otro, ¿cierto? ¿Y qué va a reflejar? Nada. Por lo tanto, se va a ver negro, ¿cierto? No sé si está claro eso de que va a reflejar eh, luz verde, pero obviamente como la luz roja no contiene verde, no puede reflejar lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a pasar, se ve negro. En la 5 perdón. Un niño introduce un lápiz en un vaso lleno de agua. Respecto a la imagen quebrada del lápiz en el vaso de agua, ¿cuál de las siguientes opciones, cierto, describe el fenómeno observado por el niño? Dispersión, reflexión, refracción, difracción, interferencia. ¿Cuál sería ese? Aquiles, Benjamín, Isidora. ¿Cuál sería? ¿Mm? ¿No se acuerdan? No. Ya. Esa es la refracción. La refracción. ¿Por qué refracción? Porque hay un cambio de medio, ¿cierto? Del aire al agua, ¿cierto? Si tenemos el vaso con agua, el lápiz se va a ver quebrado. Entonces, el lápiz se va a ver así. ¿Por qué se ve así? Porque el índice del agua es distinto al índice del aire. Por eso está ese cambio. Y eso lo pueden hacer ustedes como experimento, ¿ya? Hagamos esta, la última de aquí. Les quedan a ustedes algunas más, pero podemos hacer quizá otra más, ¿sí? Ya esa la hacen ustedes las seis. Hagámosla del cálculo mejor. Esta del cálculo me interesa. Dice, un rayo de luz monocromática ingresa a un medio donde su velocidad es 2 por 10 a la 5 kilómetros por segundo y desde ahí pasa a un segundo medio donde es de 1,6 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Si la velocidad de la luz en el vacío es 3,0 por 10 a la 5, ¿cuál es el índice de refracción de la luz en el segundo medio? ¿Sí? Entonces, en el segundo medio, para calcular el N2, lo único que tengo que hacer es acordarme la fórmula, que sería C partido por B, ¿no? Este C sería 3 por 10 a la 5. Ojo que está en kilómetros por segundo.
Y la velocidad del segundo medio es 1,6 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, ¿cierto? Se dan cuenta que aquí, esto es una pregunta de Henry, por si acaso. Están usando velocidad en vez de rapidez. O sea, a veces se ocupa la palabra velocidad de manera imprecisa, incluso en la primera prueba de Henry, la prueba PAES, puede que caiga en lo mismo. En realidad debería decir rapidez, ¿cierto? Porque la rapidez es un escalar, la velocidad es un vector, por definición. Entonces, pero aquí lo está usando como en lenguaje coloquial, ¿no? Sin mucha precisión. Debería decir rapidez. Voy a borrar el kilómetro por segundo, se van, 10 a la 5 también se simplifica, y ahora debo hacer el cálculo. Ahora, ese cálculo me sale más fácil de esta manera. El 3 lo dejo así, y el 1,6, el 1,6 lo puedo convertir en 16 partido por 10. Me quedaría así, 3 partido por 1, el 10 queda arriba, el 16 abajo, puedo simplificar por 2 quizás, 5 partido por 8, y me queda 15 partido por 8. Y eso lo puedo hacer a mano. 15, el 8 en el 15 cabe una vez, ¿cierto? 1 por 8, 8, sobran 7, y 8 en el 70, el más cercano sería 8, ¿no? 8 por 8, 64, sobran 6, 8 en el 6, en el 60, cabe cuántas veces? 8 por 7, ¿cierto? 8 por 7, 56, sobran 4, y 8 en el 40, 5. Y ahí terminé. Y me da resto 0. Así que es 8E. Ese cálculo entonces había que hacerlo, ¿sí? Y que también recordar cómo dividir, pues sí. A veces la gente dice, no, es que no van a preguntar dividir. A veces sí, porque esto es una pregunta real de cierto año de la prueba de la PSU en su tiempo, que puede ser perfectamente reutilizada. Eso es lo que tienen que tener presente ustedes, que algunas preguntas de EMRE de cualquier área pueden ser reutilizadas, porque coinciden los temas, quizá un poco modificadas también, pero actualizarlas, así que tienen que ir mirando los modelos de EMRE anteriores, ¿ya? Sigamos con lo de vectores. En cuanto a vectores, igual este PowerPoint tiene harta información de vectores, pero veamos lo fundamental, ¿ya? La primera parte de vectores que nos va a interesar más que nada para lo que es mecánica, ¿sí? Cuando hablamos de un vector, entonces hablamos de magnitudes físicas que necesitan más información para ser bien definidas, ¿sí? Cuando hablamos de temperatura, por ejemplo, necesitamos un número con una unidad de medida como grados Celsius, Kelvin, ¿cierto? Pero cuando hablamos de magnitudes vectoriales, tengo que tener más información. Dice, las magnitudes vectoriales para quedar bien definida o para quedar definida, además de la cantidad expresada en números y el nombre de la unidad, requieren que se señale la dirección y el sentido, ¿sí? Por eso necesitamos esta herramienta matemática y es el vector. Entonces, el vector va a tener una cierta unidad patrón. Entonces, yo digo, desde aquí hasta acá vale 1. Entonces, este vector tiene una magnitud, ¿sí? Tiene 6 unidades, de acuerdo a esta unidad. Pues esta es una unidad arbitraria, ¿cierto? Que yo le digo, esto vale 1. Entonces, el vector tiene 6 unidades, ¿sí o no? El sentido del vector lo da la cabeza de la flecha. Eso lo da, indica el sentido. Puede tener dos sentidos, ¿cierto? Eso lo da la cabeza de la flecha. Y la dirección la da el ángulo que forma respecto a una recta arbitraria, ¿cierto? Puede ser la recta horizontal, respecto a esa recta horizontal, como el eje X, ¿cierto? Me puede dar la dirección, un cierto ángulo. En este caso está justo encima de la recta. Entonces, la recta le da la orientación, ¿ya? El ángulo. Y la magnitud es simplemente cuántas veces cabe la unidad definida en todo el vector. Por eso este vector tiene magnitud 6 por esta unidad definida. Yo podría definir una unidad más pequeña, o sea, va a tener más magnitud respecto a esa unidad patrón, ¿sí? Así que el vector se va a utilizar cuando necesitamos ciertas magnitudes que tienen más información que solo un número con una unidad de medida. Acá tengo que tener más información. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando tienen igual dirección
igual sentido y magnitud, ¿ya? Estos vectores que son iguales es una igualdad que va a tener otro nombre. En vez de iguales, vamos a decir que son equivalentes. Dice, estos cuatro vectores son iguales porque tienen longitudes iguales y apuntan en la misma dirección. A los vectores iguales se les llama equivalentes. Es prácticamente eh, copias del mismo vector. O sea, al mismo vector le hago copias. Todos esos son equivalentes. ¿Ya? ¿Cómo se suman los vectores? Vamos a tener varios métodos para sumar vectores. Yo creo que ustedes han visto algo de eso en el colegio. Primero es el método del triángulo. En el método del triángulo, yo coloco un vector a continuación del otro. Por ejemplo, voy a sumar A con B y lo coloco uno a continuación del otro. ¿Sí? Y voy desde el origen del primero al final del segundo. Y ese vector que se me formó va a ser la suma. Entonces dice aquí, cuando el vector B se suma al vector A, la resultante R es el vector que va del origen de A a la punta de B. Ese es el método del triángulo. Aquí A y B no parten de un punto común, va uno seguido detrás de otro. Y este método del triángulo va a ser importante porque después se generaliza al método del polígono. Ya no va a tener un triángulo, va a tener que ser un pentágono. Y el otro método alternativo es el método del polígono, que es la generalización de este triángulo. Y nuevamente voy colocando uno atrás de otro. Así que voy del primero, del origen del primero, al final del último, y ese vector que se me formó es la resultante R, ¿sí? Se completa el polígono. Entonces, el R va a ser todo este de aquí. ¿Ven? Es la generalización del triángulo, ¿sí? Pero todos van uno detrás de otro, ¿sí? Y el otro método es el método del paralelogramo o paralelogramo. Es diferente porque acá el vector A con el vector B parten de un lugar común, de este punto común. ¿Se fijan? A y B parten de un lugar común y yo hago una copia de B acá, enfrente. Por eso se llama paralelogramo o paralelogramo. B se copia enfrente y A se copia enfrente. Se me formó este polígono, ¿ven? Un paralelogramo. Puede ser un rombo, un romboide. Eso es lo que se me formó, ¿ven? Puede ser un rectángulo. Casi siempre se me forman como romboides, cosas de ese estilo. Y en este caso, entonces, la resultante, ¿cómo se calcula? Como la medida de esta diagonal, ¿sí? Y ahí uno puede probar la conmutatividad de la suma, que A más B es igual a B más A, ¿o no? Se comprueba entonces la conmutatividad de la suma de los vectores mediante este método del paralelogramo. Pero lo que hay que entender acá es que cuando parten de un punto común, yo hago copias del B y copias del A, y la diagonal es la resultante. A veces la gente comete el error de combinar el método del triángulo con el método del paralelogramo. Y es un grave error porque el método del triángulo va uno detrás de otro, al igual que en el polígono, pero en el paralelogramo parten de un punto común y yo debo hacer copias, ¿sí? Entonces, eh, son distintos los métodos, no hay que mezclar métodos, eso es lo importante, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Si nosotros tomamos estos dos vectores, P y Q, como voy a ocupar el método del paralelogramo, lo que tengo que hacer es una copia, ¿no? Entonces hago con línea punteada la copia de P aquí enfrente de P, la copia de Q enfrente de Q, y la resultante sería esta diagonal que está acá, ¿sí? Así que esa es la resultante, la diagonal R, ¿sí? Parten de un punto en común A, ¿sí? Y quiero dar la suma mediante el paralelogramo. Imagino que sí. Se puede después hacer con varios vectores, se va haciendo de pareja con pareja, ¿ya? ¿Cómo se restan los vectores? Para restar los vectores, ahí recurrimos a la matemática. Cuando estábamos hablando de los números enteros, decíamos que al final una resta se entiende como sumar el inverso aditivo del otro, ¿sí? Entonces, restar A con B va a ser lo mismo que a A le sumo un inverso aditivo del otro vector en este caso, ¿sí? También se puede llevar a números enteros, pero es lo mismo. O sea, lo que estamos haciendo es definir la resta en función de la suma. O sea, la resta sería una operación que está en función de la suma, ¿sí? La resta. No existe por sí misma, existe porque existe la suma. Así que lo que yo tengo que hacer para restar vectores es definir el inverso aditivo
o el opuesto de un vector. Y lo único que se hace es cambiar la orientación del vector. Entonces, si tengo que hacer A menos B, el vector B lo doy vuelta, lo pongo hacia atrás. ¿Ven? Este B lo pongo hacia atrás, menos B, y hago la suma entre A y menos B. Entonces, A menos B me daría C, que es esta resultante. ¿Ven? Entonces, yo no hago la resta directamente, sino que le sumo el opuesto de B. Lo doy vuelta a B y hago esa suma. A más B me da esta resta. ¿Se fijan? Y por eso la gente se equivoca cuando utilizan el método del triángulo, cuando suma y lo mezcla con el otro método del paralelogramo, porque al final a veces encuentra la resta o lo que le falta para que la resta sea válida. Fija. Por ahí va el error que comete la gente cuando mezcla métodos. ¿Ya? Entonces, al final, para calcular A menos B, este vector que va desde B a A, ¿qué sería? La resta. ¿Se dan cuenta, no? Si yo tengo A y tengo B y trazo este vector de acá, ese vector que trazo no es la resultante, porque no estoy colocando el A detrás del B, sino que lo estoy colocando de un punto común. Y cuando yo tengo un punto común, la resultante, ¿qué sería? La diagonal, esa sería la suma. Entonces, este que está acá, que va de B a A, no es la suma, es la resta. ¿Ves? Entonces, cuando la gente quiere sumar, colocándolo así con el punto común y traza de aquí a acá, se equivoca, porque están contando la suma. O sea, no la suma, la resta. ¿Sí? Ese es como el error que cometen cuando empiezan a mezclar métodos. Hay que casarse con uno en un ejercicio y para otro ejercicio a lo mejor ocupa de otro, pero no mezclarlo en el mismo problema. ¿Ya? Ahora, para vectores en el plano cartesiano, a veces va a ser necesario definir las funciones trigonométricas. ¿Ya? Esto igual entra en la prueba M2, así que le va a servir para M2, en caso de ustedes que van a dar la prueba M2. Los vectores en el plano cartesiano se van a definir también en función del seno del ángulo, el coseno del ángulo que formen con el eje X. ¿Ya? Ese ángulo teta que está ahí va a ser el ángulo que forman con el eje X. O sea, cuando uno tiene un triángulo rectángulo, como este, X, Y y R son los lados del triángulo, ¿cierto? X, Y son los catetos y R es la hipotenusa. Y se definen estas razones trigonométricas. Entonces, si yo divido Y entre R, o sea, cateto opuesto a teta, ¿cierto? El cateto opuesto a teta, dividido en R, tengo el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el seno del ángulo me va a dar un valor así como 0, algo, 0,5, 0,7, 0,8, algo así. El coseno se definiría como este cateto adyacente al ángulo teta, dividido por la hipotenusa que es R. También va a ser un valor así como 0, algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque R, que es la hipotenusa, obviamente va a ser más grande que Y y va a ser más grande que X, ¿cierto? Por eso el seno y el coseno, cuando estamos aquí dentro del triángulo, van a ser valores que están entre 0 y 1, porque R, que es el radio, siempre va a ser más grande que Y y que X. Obvio, acá hay un ángulo recto que no lo anoté, pero sí, habría que poner aquí un ángulo de 90. ¿Sí? Y la tangente lo que me da es la razón entre los catetos. ¿Sí? Entonces, tangente de teta es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Me da esa tasa que es la comparación entre estos dos catetos. Depende cómo yo tome la tangente, si es la tangente de teta o la del otro que está al frente, ¿cierto? Pero me está comparando al final, cuando nosotros hablamos de división entre cantidades, estamos pensando en comparación. Por eso dividimos, para comparar, ¿cierto? Es la definición de razón geométrica en matemáticas. Así que la tangente me está dando eso, la comparación entre los catetos, ¿ya? Y esto nos sirve para, entonces, representar vectores en el plano cartesiano. Si ahí tengo un vector A, ese vector A lo puedo descomponer en sus componentes Y y en su componente X, gracias a este ángulo teta, ¿sí? Suponiendo que acá hay un ángulo de 90. Estas componentes A sub X y A sub Y se llaman componentes ortogonales o componentes rectangulares. Así que yo reemplazo este vector A por los vectores AX y los vectores AI. ¿Sí? Es la suma entre estos dos vectores, entre AX y AI, esa suma directa entre esos dos vectores me da A. Así que yo puedo sustituir este vector A por estos dos. ¿Eh? Lo sustituyo, porque AX más AI me da A. ¿Sí? Entonces, este vector A
se puede escribir de esta manera como un par ordenado, pero ahí el AX y el AI no lo estoy escribiendo como vectores, sino como escalares. Por ejemplo, el 6,8. ¿Sí? Lo estoy escribiendo como un par ordenado, tal como se escribe un punto. Se escribe muy parecido a un punto. No es igual un vector a un punto, pero se escribe muy parecido. ¿Ya? Y en forma binomial, yo aquí estoy escribiendo una forma un poco más extraña, porque aparece este I tongo y el J tongo. Son vectores unitarios, esos I con el gorrito, con el circunflejo. ¿Sí? Son vectores unitarios que tienen magnitud 1. Su tamaño es 1, así se definen, que van en las direcciones X e Y respectivamente, I y J, ¿cierto? Y aquí van las componentes a X y a Y, que son, por ejemplo, 6 y 8, una cosa así. ¿Sí? Y lo que se puede hacer es calcular esta magnitud del vector A usando el teorema de Pitágoras. Entonces, al vector A le tomo la magnitud, que son esas barras como valor absoluto, lo que hago es sacar la raíz cuadrada de estas componentes al cuadrado. ¿Por qué es la hipotenusa al final? Pues en términos de magnitud, tamaño, módulo, magnitud, tamaño, norma también le llaman a veces. En una dimensión, eso se entiende como el valor absoluto. En dos dimensiones hablamos de módulo o magnitud. ¿Sí? Entonces las componentes de A van a quedar así. Como AX va a ser la magnitud de A por el coseno de teta, y ahí, que es la magnitud de este vector, ahí va a ser A por el seno de teta. ¿Ven? Porque vienen de atrás, vienen de la diapositiva anterior. Entonces aquí estoy involucrando el seno del coseno. ¿Ya? Entonces, también puedo calcular ese ángulo teta por la tangente. O sea, divido A sub i partido por A sub x y voy a tener la tangente de teta. Esto se relaciona con la función lineal y la función afín, porque cuando uno saca la pendiente de una recta, al final lo que está calculando es la tangente del ángulo, ¿cierto? Porque si tenemos, por ejemplo, una recta como y igual a x, tenemos que el ángulo es 45 grados, ¿no? Entonces, tracen ustedes y igual a x, se van a dar cuenta que forma un ángulo 45 con el eje x, y para arriba queda 45, si fuera la función lineal clásica, y igual a x, la función de identidad, ¿ya? Y puedo sacar el ángulo con la función inversa arco tangente. Arco tangente de esto me da el ángulo. Un ejemplo dice, encuentre la descomposición ortogonal del vector A que se encuentra en el plano XY y está dado por, su magnitud vale 8. Ese es el tamaño que tiene el vector, 8. Y acá forma con el eje X un ángulo de 60 grados. ¿Cómo lo hacemos entonces? La magnitud ya me la dan, dice que vale 8. Y voy a escribirlo de esta manera, la forma binomial. Me faltaría encontrar el AX y el AI. Pero esos son fáciles porque se calculan con el seno del coseno. ¿Ven? Entonces, AX sería 8 por el coseno de 60. Coseno de 60 es 0,5. Eso lo puede buscar en una tabla o con la calculadora. Multiplico 0,5 por 8 me da 4. Con el AI lo mismo, pero en vez de hacer coseno va a ser seno. Seno es 60, 0,866. Aquí lo dejé en 7. Multipliqué 6,94. Entonces, al final, en X va a tener un tamaño de 6,94 y para arriba, tamaño, no, perdón, para abajo, aquí abajo, en el eje X va a tener 4 y para arriba va a tener 6,94. Esa va a ser la forma binomial y después puedo dibujarlo. Puedo dibujar el vector arriba, no lo dibujé arriba, pero se entiende que va a quedar así. Se entiende que va a quedar de esta manera. Va a quedar un poquitito. Va a quedar así. Ese vale 4 y acá tengo ese tamaño que es 6,94. ¿Ven? En la dirección J. Sí. En esta dirección, en esta dirección va el vector I. Y en esta dirección va el vector J, que son vectores unitarios, tienen tamaño 1. Solamente me indican dirección. Entonces yo podría escribir esto sin el I y el J, va a ser así. 4, y en la otra componente voy a tener 6,94. Nótase que le puse punto y coma acá, porque la segunda componente tiene una coma, entonces, para que no hayan confusiones, ¿cierto? De la coma y la separación. Entonces, se puede escribir entonces así como
como un par ordenado, y también puede ser en su forma binomial. ¿Hay preguntas sobre eso o no? Muy complejo, más o menos, ¿no? Ninguna, profe. Ya, voy a borrar. Sigamos. Dice que encuentre la suma entre los vectores A y B que se encuentran en el plano XY y están dados por. El vector A va a ser el 2,2. Entonces, ¿ves que se está escribiendo igual que un par ordenado? A veces los paréntesis los ponen un poco raro, como que fueran mayor o igual, o sea, menor o mayor, pero se puede escribir así también, como punto. Y el B vale eso. Entonces, el B está en forma binomial y el A está en forma de par ordenado. Hay que homogeneizar, en el sentido de solamente como par ordenado o solamente en forma binomial, pero no mezcla de notaciones. Lo dibujé ahí el A, ¿ven? 2,2, 2 en X, 2 en Y, y el otro tiene 2 en X y 4 para abajo, ¿cierto? Sería 2 así y 4 para abajo. Ahí está, el B. ¿Dónde me quedaría la suma? Lo que yo puedo hacer es usar el método del paralelogramo, ¿sí? Copio entonces el B al frente y copio el A, ¿sí? Y ahora, ¿qué faltaría? Encontrar la diagonal, de aquí desde el cero, del origen, hasta donde se juntan los dos vectores. Ahí está la resultante, ¿ven? Ese es el método gráfico, pero yo quisiera ahora en términos cuantitativos tener cuánto es su componente. Así que lo que hago es homogeneizar la notación, entonces digo, voy a usar todo con notación binomial. Por lo tanto, la primera, que es el 2,2, lo escribo como 2y más 2j. Hago términos semejantes, 2y con, perdón, 2i con 2i me da 4, ¿cierto? 4i, y este 2j con el menos 4j me da menos 2j. ¿Ven? Como si fuera álgebra, términos semejantes. Entonces, pero tengo que unificar de alguna manera, homogeneizar la notación. No puedo ocupar mezclas de notación, porque acá arriba el A como está escrito no tiene IJ. Entonces, ocupo para ordenado o puedo utilizar la forma binomial, pero no mezclas, ¿ya? No mezclar. ¿Sí? Quedó claro el ejemplo, ¿no? No es tan difícil. ¿Ya? Tiene dibujitos más. No sé, créanme que animar esto es, hacer esta animación es harta pega, porque a veces queda chueco, se corre. Ahora, cuando nos pasamos al espacio, en el espacio ya no hablamos de I J, sino que hablamos de I, J y K. El I, ese I minúscula con el gorrito, va en la dirección X, en la dirección Y el J y la dirección K, o sea, en la dirección Z va a ir el K. A veces el Z se hace mirando hacia arriba, ¿sí? Pero siempre tiene que cumplir con la regla de la mano derecha. O sea que I por J me da K, ¿sí? Entonces I J me da K. No puede ser de otra forma, porque tiene que satisfacer la regla de la mano derecha. Y estos tres vectores entonces se llaman vectores unitarios ortogonales. Y también son ortonormales. ¿Por qué? Porque su magnitud vale 1. Entonces son vectores ortonormales. Cada tamaño de eso es 1. Y me sirve para representar otros vectores en el espacio. Aquí tengo un vector A y un vector B que están en el espacio tridimensional. Entonces van a tener componentes, estos vectores A y B. ¿Se dan cuenta? Que los voy a dejar en función de X, Y y Z. ¿Ven? Ahí está el vector A, tiene componentes AX, AI, AZ. El vector B tiene componentes BX, BY, BZ. ¿Cómo se suman estos dos? Componente a componente. AX con BX, acá, AI con BI y AZ con BZ. Entonces me queda resultante RX, RI, RZ. Entonces ahora tengo tres, ¿ya? Tres. Tres componentes. Ya no son pares ordenados, son tríos ordenados, o triadas también le dicen. Ahora, la suma es fácil, porque es componente a componente, ni un problema. Generalizar el caso de dos dimensiones a tres dimensiones. También yo podría multiplicar, que es lo que viene ahora, producto escalar. ¿Por qué se llama producto escalar esto? Porque el producto escalar es simplemente multiplicar vectores, pero el resultado va a ser un número. Cuando hago ese producto escalar o producto punto, usted dibuja un punto más gordo. ¿Ya? Ese punto gordo que está ahí es el producto escalar o producto punto.
Como resultado, entonces, lo que tiene que darme es un número. Entonces, por eso esto es muy importante en la física y la matemática, porque me permite pasar a la medida de los vectores. Paso de escalar, de vector, perdón, paso a un escalar. Lo convierto en escalar de alguna forma. ¿Qué se hace para sacar este producto punto o producto escalar? Se multiplica componente a componente. AX por BX más AI por BI más AZ por BZ y tengo el número. Por ejemplo, 8, ¿cierto? Ahora, la gracia está en que ese número a veces va a ser cero. Cuando es cero, lo que va a pasar es que los vectores son perpendiculares. ¿Y por qué? Se puede probar esta fórmula. Se puede demostrar esa fórmula a través de la desigualdad, creo que de Cauchy-Schwarz, y el teorema del coseno. Se puede demostrar esta igualdad, que el producto punto se puede expresar como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno que forman entre ellos. ¿Ven? Ahí tengo A y B y el ángulo que forman entre ellos en el espacio. Ese ángulo teta, le tomo el coseno por la magnitud de A y B y saco el producto punto. Es una forma alternativa de sacarlo de arriba. Entonces, si esto es cero, es porque el coseno me dio cero. ¿Y cuándo el coseno es cero? Cuando el ángulo es 90 grados. Coseno es cero, o sea, coseno de 90, si usted coloca la calculadora, le va a dar cero. Por eso, si el producto punto me da cero, es porque los vectores son perpendiculares, ¿sí? Forman 90 grados. Es una cosa que hay que saber, ¿ya? Ahora, también yo puedo multiplicar los vectores de otra manera y obtener lo que se llama el producto cruz. Esto igual es súper abstracto, hay que hacer con un ejercicio aplicado, pero por la hora veamos la materia. Cuando hago el producto cruz, también estoy multiplicando vectores, solo que ahora el resultado no es un escalar, no es un número, me va a dar otro vector, ¿sí? Y se encuentra de esta manera, con este determinante, es una forma de hacerlo. Uno lo que hace es repetir estas dos primeras columnas para obtener el vector resultante, ¿ya? Y hay que seguir la regla de la mano derecha. Entonces, el vector A se multiplica por el vector B, siguiendo esta dirección del ángulo teta, por la regla de la mano derecha, o sea, voy del A hacia el B, y obtengo un vector que es perpendicular al plano, que forman A con B, ¿sí? Eso es lo que estamos obteniendo. Ahora, lo que se hace es que en la primera fila de este determinante se coloca IJK, en la segunda fila se coloca las componentes de A y en la tercera fila las componentes de B. Copio estas dos primeras columnas acá, seguidas, para hacer el cálculo. Hay varios métodos, método por fila, por columna. Hay muchas formas de hacer el determinante, pero una manera sería hacerla así. Entonces, lo que hago es, de esta forma, un método para hacerlo es repetir la primera columna y repetir la segunda columna, se colocan así, y empiezo a hacer multiplicaciones. Entonces, hago esa multiplicación, esa de ahí, y por BZ, más a J, o sea, perdón, J por AZ por BX, hago esa multiplicación, ¿ven? Después le agrego aquí la suma, ahora vendría K por AX por BY, después menos, voy para atrás, menos J por AX por BZ, ¿ven? Menos las que me faltan, ¿ven? Hago todas esas multiplicaciones y voy a agrupar. Y con I tengo esos dos, J con J, K con K. Lo puedo ordenar y queda así, ¿ven? Ahora con número va a ser más fácil porque esto está en términos algebraicos, ¿ya? Pero hay que hacer un ejercicio numérico para que quede más claro, ¿ya? Miren, veamos, ese no lo vamos a hacer. Vamos a Wolfram para mostrarles cómo se hace. Cuando nosotros estamos en Wolfram, yo puedo ingresar los vectores, ¿lo ven ahí, cierto? Voy a ingresarlo acá en Natural Language. Entonces voy a colocar un vector, por ejemplo, 1,2,7 multiplicado, voy a poner un puntito abajo, 2, menos 5,8. ¿Sí? Entonces, este puntito que está acá abajo es como el punto que yo hago, ¿cierto? Para punto final o punto aparte, ¿cierto? El mismo puntito ese lo estoy colocando abajo. ¿Y qué es lo que hace Wolfram? Lo interpreta como un producto escalar. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven ahí? Sí. Hace un producto escalar. O sea, hace 1 por 2, 2. Lo guardo. 2 por menos 5,
menos 10, lo guardo. 7 más 8, 56. Hago ese cálculo, me dio 48. ¿Sí? Y lo ubicó acá. ¿Sí? Hizo el cálculo. Entonces lo que está haciendo Wolfram ahí es un producto de tipo escalar, pues, producto punto. En cambio, si yo coloco, por ejemplo, este asterisco, a veces lo toma como producto cruz. ¿Ven? Ahí está, lo está tomando como producto cruz. Dice, A asterisco B is the cross product of the vector A and B. ¿Sí? Y ahí está el resultado, ¿ven? Encontró el producto cruz. Y después hace el dibujo. Con azul está el 1, 2, 7, que era el inicial, y el segundo vector era 2 menos 5, 8, está con naranja. Entonces hizo ese producto entre esos dos y me dio este vector, que es el resultante, 51,6, menos 9. Entonces, esa es la gracia que tiene Wolfram, ¿eh? Puede hacer varias cosas que otros programas no hacen. Multiplicar vectores, sumar vectores. Y aquí también le sacó la norma o la magnitud. Esa es la magnitud. También puedo colocarlo en decimal si quiero. ¿Eh? Lo normalizó, tomó este vector resultante, el rojo, y lo dividió por esta norma y obtuvo el vector normalizado. O sea, este vector normalizado tiene magnitud 1. ¿Sí? Ahí está el vector normalizado. Este vector tiene tamaño 1. Eso significa normalizar. Dividir por la norma para que quede solamente un vector con una magnitud 1, pero que me indique una dirección determinada. Esa es la gracia de normalizar un vector. ¿Sí? Así que en los vectores lo tienen que escribir con paréntesis de llave y se ocupa el punto. Ese punto ahí, la gracia que tiene es que va a ser un producto cruz. Y si tiene un punto abajo o el punto aparte, va a ser un producto punto, ¿eh? Ahora, lo que uno puede hacer después en matemáticas son cosas más interesantes. Puede hacer, por ejemplo, un campo vectorial. Puede hacer algo como esto. A ver, veamos si lo hace. Vamos, y nomás. X menos 6 menos 6 y. A ver, veamos si lo hace. Los campos vectoriales son cosas mucho más interesantes. Bueno, esto me hace una superficie, pero a veces me puede hacer, a lo mejor lo está tomando solamente dos dimensiones. ¿Sí? Pero lo que puedo hacer es buscar, por ejemplo, un campo vectorial. Los campos vectoriales también se pueden dibujar en Wolfram, solo que ahora no me acuerdo mucho del código, pero los campos vectoriales van a ser muy importantes para modelar fenómenos como el viento, fluidos, ¿cierto? De otro estilo. El viento es un fluido, ¿eh? Eso se llaman campos vectoriales. Y es algo súper real porque cuando hablamos de electromagnetismo, hablamos de campos. O sea, las ondas electromagnéticas son campos electromagnéticos. ¿Ven? Aquí podemos modelar una especie como de tornado, ¿cierto? Con ese campo vectorial. Entonces, son muy útiles para la física los campos vectoriales para modelar fenómenos que pueden ser, por ejemplo, eh, fenómenos de agua, fenómenos de viento o de otro estilo. Pueden ser más abstractos, ¿cierto? También. Y puedo tener otras herramientas matemáticas como lo rotacional, las divergencias, que van a medir estas características de estos campos vectoriales. ¿Sí? Entonces van a ser muy relevantes los campos vectoriales en matemáticas superiores. Ya para personas que se meten en ingeniería, vamos a modelar, por ejemplo, campos de fuerza. Las fuerzas que se dan, por ejemplo, entre partículas con carga. Aquí, por ejemplo, se muestra un campo vectorial gravitacional entre la Tierra y la Luna. Se podría representar la imagen, ¿se dan cuenta? Se va a ser muy importante después ir más allá del concepto de vector, en el que hablamos de campos, de que en cada punto del espacio tenemos asignado un vector que va a medir algo. ¿Ya? Bien, pues, con eso quedaríamos por hoy, porque tengo que hacer otras cosas. Nos vemos la, ¿ya?